tenemos la idea de que nuestro cuerpo es como algo súper nuestro, súper individual, sobre el que tomamos decisiones todo el tiempo, en relación al aspecto, a la configuración, y a veces nos cuesta ver que nuestros cuerpos son el producto de montones de mediaciones sociales, culturales, relacionadas con cuestiones de estereotipos de belleza, de estereotipos de salud, qué es saludable y qué no es saludable. Y bueno, es interesante poder reflexionar sobre esto en nuestros lugares de trabajo y por supuesto es importantísimo poder reflexionar en nuestro rol docente, ¿no? Hay montones de investigaciones sobre los efectos, por ejemplo, que la educación física tuvo en los cuerpos de mujeres y varones, en las formas de pensar cómo es la corporalidad femenina y la masculina durante años de educación argentina, ¿no? Cómo se produjeron subjetividades e identidades y se frustraron otras posibilidades. Todo esto, pensarlo desde la escuela es sumamente necesario, pensarlo también desde las prácticas pedagógicas. ¿Cómo entendemos también las influencias del sexismo? Es importante considerar el tema del lenguaje. El tema del lenguaje a mí me parece cada vez más importante, no solo porque me parece a mí, sino porque es motivo de discusión en general y genera enorme controversia entre las personas frente a las que nos paramos a hablar, ¿no? El uso del masculino como genérico ha caído muy en desuso, pero todavía hay muchas personas que lo defienden apasionadamente. Y acá tenemos un doble problema en educación. Tenemos un problema que es el que tienen todas las personas, que tiene que ver con, bueno, es incómodo, la duplicación es incómoda, el uso de la E es extraño, parece snob o puede parecer provocador. A mí no me parece que vaya por ahí, porque la verdad es que creo que hay cosas más importantes en las cuales pensar que no en el uso del lenguaje. Pero además de todo eso, de todas esas racionalizaciones, como somos gente del Ministerio de Educación, tenemos otro problema, que es el problema de lo que es gramaticalmente correcto y lo que es incorrecto. Y ser gramaticalmente incorrecta o incorrecto en el Ministerio de Educación es muy serio. Entonces, es muy importante que podamos pensarlo esto. A mí me quedó una de hace muchos años, cuando todavía no pensaba en el lenguaje inclusivo, hace muchos años, alguien que citó a un sociolingüista que dijo que la diferencia entre una lengua y un dialecto es que la lengua tiene un ejército atrás. Esa es la diferencia. No hay diferencia lingüística. A mí me quedó esto, se llama Max Wenreich, el sociolingüista que lo dijo allá cuando yo era realmente bastante más joven. Me quedó esta frase como muy poderosa, y ahí empecé a pensar que el lenguaje importaba, e importaba un montón, no era un detalle. Y me gusta traer a un lingüista más joven, argentino, que seguramente ustedes habrán escuchado nombrar, que es Santiago Kalinowski. Santiago Kalinowski es un defensor del lenguaje inclusivo, pero lo que él dice a mí me parece muy importante para que lo podamos reflexionar desde nuestro lugar de funcionarios, desde nuestro lugar de autoridades y desde nuestro lugar que nunca dejamos, que es de educadores. Santiago dice que las personas que usamos el lenguaje inclusivo, en general, no tenemos pretensiones de cambiar la gramática. No es esa nuestra principal preocupación. No esperamos, o tal vez sí esperamos, que en algún momento el uso de la lengua vaya modificándose, porque la lengua cambia, eso es algo que ya todos sabemos. Que lo hacemos porque queremos nombrar lo que no es nombrado, visibilizar lo que queda oculto, darle lugar a aquello que no lo tiene. Y yo estoy usando sustantivos, pero en realidad estamos hablando de personas que no son visibilizadas, de personas que son excluidas, de personas que no son nombradas. Y a mí me parece que desde el lugar de
de personas que nos dedicamos a la educación, esto es muy importante. Es muy importante que lo podamos hacer en las aulas, que lo podamos hacer en los lugares de trabajo, que en las cosas que escribimos utilicemos la duplicación, que no es incorrecta gramaticalmente, y no se nos va a caer ningún techo encima por usar en los documentos oficiales del ministerio. Lo digo porque ahora se puede hacer, me tocó épocas en las que no se podía. Entonces, bueno, estamos en otro, por suerte, estamos en otro momento, estamos inaugurando una nueva etapa con todas las dificultades que conlleva, pero me parece que esto es importante que lo hagamos, que podamos distinguir entre nuestro posicionamiento personal, que por ahí nos lleva a pensar que esto no es demasiado necesario o no es demasiado importante, y el efecto que pueda tener sobre todas las subjetividades. Y además porque en general nuestros estudiantes nos lo piden, por lo menos a mí me pasa eso, que mis estudiantes me lo piden. Y cuando a alguien le molesta, se me presenta una excelente oportunidad de poder trabajarlo, ¿no? De poder trabajarlo con esa persona o promover el debate dentro de la clase. Así que me parecía importante también traer lo del lenguaje, que está tan a la orden del día. Y después, para hacer como un repaso más o menos rápido de la violencia de género en las prácticas pedagógicas o en las instituciones educativas, y ver cómo desde un Ministerio de Educación tenemos que intentar avanzar hacia otras prácticas. Me parece que puede ser útil otra conceptualización del programa nacional, que son las puertas de entrada de la ESI, lo que nosotros dimos en llamar las puertas de entrada de la ESI, y que tiene que ver con poder mirar con perspectiva de género. Este es otro concepto que me parece que hasta ahora no habíamos utilizado. Utilizar o mirar con perspectiva de género es poder mirar las realidades, las relaciones, las instituciones, las normas, los diseños curriculares, para poder identificar a dónde estamos incurriendo en promover desigualdad o en promover violencia, porque de lo que estamos hablando es de violencia de género, y todas estas formas sutiles promueven violencia. Mirar con perspectiva de género todas las disciplinas desde lo curricular es sin duda una de las cosas importantes. Y después, bueno, mirar los patios, mirar las aulas, mirar los vínculos, mirar la distribución de los espacios, mirar todos esos guiones invisibles de las instituciones, eso que bueno, como pedagogas, pedagogues, hemos mencionado otro descubrimiento importante que nos alegró tanto en su momento, que es el currículum oculto, la idea del currículum oculto, que sirvió también para dar un montón de claridad acerca de cómo enseñamos. Bueno, enseñamos mucho de género a través de todas estas cuestiones. ¿Cómo resolvemos los episodios que irrumpen, esas situaciones que nos interpelan en la escuela, que entran por la ventana, que tienen que ver con, bueno, las situaciones de maternidades y paternidades en la adolescencia, las situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, en las escuelas secundarias, las situaciones de violencia de género perpetrada por varones y las reacciones de las mujeres, los scratches, eso que estuvo tan en la palestra en los últimos tiempos, que tanta gente escribió sobre eso. Bueno, lo tenemos que pensarlo desde el lugar de adultos a cargo de esas adolescencias, cómo poder poner una mirada que permita al mismo tiempo que visibilizar la vulneración de derechos, abrir un camino para la reparación y poder pensar en un futuro diferente. ¿Cómo albergamos las distintas identidades en las escuelas? Todas las distintas identidades que son vulnerabilizadas o que son excluidas. ¿Cómo acompañamos las infancias trans? Ese para mí es un enorme desafío de esta gestión nuestra, que tenemos que revisar, que tenemos que pensar junto con los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad, cómo acompañamos esas situaciones en las aulas. A mí me gusta pensar que la ESI es esa pedagogía, me gusta hablar de la ESI de esa manera. En los últimos tiempos la definimos desde el programa
como una pedagogía crítica, tal vez centrándonos en la enorme influencia que ha tenido y sigue teniendo sobre la ESI, las pedagogías feministas, las pedagogías transfeministas. Me gusta pensar que la ESI es ese lugar. Y quería cerrar con una reflexión que hizo una colega que se llama Ruth Surbrigen, es una feminista, docente, neuquina, conocida en educación y en el feminismo, digamos, no es que es wow de famosa, pero entre quienes trabajamos en educación y militamos en la ESI, es conocida. Cuando presentamos un material del ministerio que había sido una investigación de buenas prácticas en ESI, los y les chiques de escuela primaria se les había pedido en esa investigación que caracterizaran a aquellas personas que enseñan ESI, a los docentes que enseñan ESI. Los chicos más chiquitos, les chiques más chiquitos dijeron, nos escuchan, nos comprenden, son divertidos y son valientes. A mí me mataron esas afirmaciones, y Ruth, que tiene una capacidad tal vez superior, dijo muy claramente: fíjate, Mirta, lo que dicen estas chicas. Están diciendo que son valientes y que son divertidos. La ESI es la desalinización de la profesión docente. Tiene que ver no solo con mejoras para les chiques, sino también con una posición de crecimiento subjetivo para quienes la ejercen. A mí me parece que más allá de la ESI, pensar una pedagogía con perspectiva de género, además de producir una sociedad más justa, va a producir también una transformación profunda para todas las personas que atraviesan la escuela. Así que bueno, me parece que es interesante quedarnos pensando en esto. Un punto que me parece importantísimo y que tiene que ver con esta oportunidad que nos brinda la ley Micaela, que es la posibilidad de capacitarnos como personas que trabajamos en el Estado. Me parece que nos genera, primero, una revalorización, ¿no? Una revalorización de nuestro lugar, nos genera una posibilidad de encuentro diferente, capacitarnos en estos temas, capacitarnos en estas cuestiones que tienen que ver con la ampliación de los derechos de las personas, nos genera una diferente manera de mirarnos. Recuerdo comentarios de compañeros del ministerio a los 2 o 3 días de haber pasado por los talleres que armamos en el Ministerio de Educación para capacitar en Ley Micaela, que decían: los vínculos en la oficina ya no van a ser los mismos después de haber pasado por este espacio de capacitación, que en realidad era un espacio de reflexión y de poder analizar un poco más críticamente la cotidianeidad. Me parece que formarnos como personas que trabajamos en el Estado, cualquiera sea el lugar en el cual desempeñemos nuestras actividades, podemos tener distintas responsabilidades, distintos recorridos, distintas formaciones, es muy importante para nuestro propio crecimiento. Es importante que se nos capacite para algo que tiene que ver con hacernos mejores personas. Eso solo se puede pensar desde el Estado piensa con esa lógica, o debería pensar con esa lógica, hacer que las personas sean mejores personas, y a la vez, bueno, mejorar los vínculos y mejorar las prácticas. Y si lo pensamos desde quienes trabajamos en educación, bueno, es invalorable, porque todo lo que crezcamos en este sentido va a tener una repercusión muy fuerte en nuestra práctica como hacedores, hacedoras de políticas públicas, pero también en nuestro rol docente, que muchos seguimos desarrollando, quién más, quién menos, ¿no? Me parece que la capacitación en estos temas, como un poco dije al principio, es una oportunidad maravillosa, no tenemos que desperdiciarla, tenemos que buscar la manera de hacerla lo mejor posible, lo más rica posible, lo más participativa posible,
y bueno, y lo más continua posible, porque la verdad es que no es que se agota, la reflexión sobre estas cuestiones no se agota con cursos, talleres, por buenos que sean, ¿no? Es como pensarlo como una propuesta de formación continua para quienes trabajamos en el Estado y especialmente para quienes trabajamos en el Estado en educación.